¿Qué tal? Muy buenos días. Un fuerte abrazo para todos ustedes, para Silvia Colombo y para todos aquellos que estáis ahí reunidos en la librería Argumento de Río de Janeiro. Eu falaba un portugués brasileiro mesmo direitinho, mas esqueci. Aprendi no sertão de Bahia, a terra de Jorge Amado, mas agora esqueci tudo, así que será mejor si hablo en español, un español de bagaciño, ¿verdad? Pero lo suficiente como para que ustedes puedan entenderlo y comprenderlo y seguirlo bien. Verán, la Fundación Gabo publicó en 2024 este libro, Los médicos de Macondo, la medicina en la obra literaria de Gabriel García Márquez lleva como subtítulo, en donde pues yo intenté un acercamiento a la obra de García Márquez desde una perspectiva un tanto original, que es la ciencia y particularmente la biología y la medicina. El libro es fruto fundamentalmente de tres lecturas. La primera lectura de la obra de García Márquez es la misma lectura que seguramente que ustedes han hecho también, es decir, un acercamiento apasionado del lector incondicional que se deja seducir por ese verbo embrujado que caracteriza, como saben, al Nobel colombiano. Hubo también una segunda lectura. Volví a leer de nuevo la obra de García Márquez, la obra completa de García Márquez, a partir de 1982, que es cuando él recibió el Premio Nobel de Literatura. Y entonces surgieron algunas biografías, especialmente recuerdo la de su amigo Plinio Apuleyo Mendoza, que es una biografía dialogada con el Nobel, y en donde había una frase que me resultó verdaderamente, la sentí como una verdadera puñalada, ¿no? Y Gabo venía a decir, no hay ni una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga su base en un hecho real. Y su amigo Plinio pues reaccionó ante esta afirmación de forma bastante escéptica, diciendo, pero Cabo, ¿cómo va a ser real si hay una señora que va a tender la ropa y resulta que las sábanas empiezan a agitarse con la brisa de la tarde y acaba finalmente ascendiendo a los cielos y perdiéndose con los últimos pájaros, ¿no? ¿Eso cómo va a ser real? Eso es una invención tuya. O hay un señor, Mauricio Babilonia, que cada vez que siente la proximidad de su amada se rodea de mariposas, de borboletas amarelas, ¿no? De mariposas amarillas. Pues eso cómo va a ser real, eso es una invención tuya. Y Gabo insistía, no hay ni una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga su base en un hecho real. A mí aquella frase me hizo entender que yo había leído mal la obra de García Márquez y que tenía que volver a leerla toda desde el principio. Porque lo que me estaba diciendo García Márquez es que aquellas historias que a mí tanto me seducían no eran historias inventadas, no eran historias de ficción, sino que tenían detrás un fuerte andamiaje real que se basaba en la propia biografía del escritor. Bueno, pues con esa perspectiva volví a leer todo porque me parecía que si eso era así, probablemente los personajes que aparecían en las novelas pues tenían también una base real bien sólida, ¿no? Y del mismo modo los hechos que se describían en esas novelas también tenían algún tipo de sustentación biográfica. La tercera lectura que tuve que hacer de la obra de García Márquez fue ya desde el prisma de la medicina, que marca un poco pues, mi formación profesional. Encontré más de un centenar de personajes médicos, algunos de ellos con un papel absolutamente protagónico. Pueden pensar, si quieren, por ejemplo, en Juvenal Urbino, en El amor en los tiempos del cólera.
Y también otra cosa que me llamaba poderosamente la atención es que cuando describía un caso clínico, cuando describía una enfermedad o cuando describía un medicamento, ya sea de la medicina convencional, ¿verdad? De la farmacia o de la medicina indígena, la solvencia con que lo hacía era extraordinaria. Hasta el punto que yo pensaba, este señor tiene como formación académica, como formación universitaria, algunos estudios de derecho y después ya se volcó en el mundo del periodismo y de la literatura, con lo cual no tiene formación médica como para resolver con tanta solvencia y con tanto rigor literario y documental las cuestiones médicas que aparecen en su obra. Necesariamente tiene que haber algún tipo de consejero, de asesor detrás que esté sustentando, ¿verdad?, el rigor de estas pasajes clínicos. Así que tuve la oportunidad de encontrarme con Gonzalo García Barcha, el hijo menor del escritor, en París, y no dudé y tuve la osadía de preguntarle a Gonzalo, yo querría saber qué médico asesoraba a tu padre en este tipo de cuestiones. Y Gonzalo me desengañó porque me dijo claramente, mi padre no tenía un médico que le asesorara en estas cuestiones. Mi padre no tenía un asesor médico. A mí me echó un jarro de agua fría con aquella afirmación. Mi padre no tenía un asesor médico, me repitió. Mi padre tenía todo un equipo médico a su servicio en donde había médicos forenses, médicos generalistas, reumatólogos, psiquiatras, y a los que llamaba de día y de noche y daba la lata a horas intempestivas para decirle, oye, ¿cómo podría yo matar a este personaje pero que me dure 3 capítulos? ¿O cómo podría hacer desaparecer a este personaje pero que sea una muerte rápida, casi como a pie de página, ¿no? Y de esa manera, pues yo la siguiente pregunta que le planteé a Gonzalo ciertamente fue, bueno, ¿tú podrías darme el nombre de estas personas? Y claro que sí, me dijo, y efectivamente empezó a salir una lista de profesionales de la salud que han asesorado a Gabo en su tarea y que son los responsables un poco de la brillantez de estos pasajes médicos excepcionales, ¿no? Como por ejemplo el que abre el amor en los tiempos del cólera, que como saben es una intoxicación por cianuro, ¿no? Y la descripción parece enteramente sacada de un manual de toxicología. Bien, y esto es lo que el libro contiene básicamente, ¿no? Y ese aspecto que tiene tan grueso, ¿verdad? Casi enciclopédico, son 650 páginas aproximadamente, y básicamente contiene 2 secciones importantes, ¿no? Por una parte estarían los médicos, es decir, qué personajes del entorno biográfico de García Márquez han dado lugar a los personajes médicos que aparecen en sus ficciones, y en segundo lugar, la segunda parte es la medicina, en donde pues se analizan esos elementos de rigor y de solvencia clínica que sus asesores médicos han conseguido dar a sus ficciones también, ¿no? Respecto a la parte de los médicos, pues merece un capítulo muy especial Juvenal Urbino, ciertamente, ¿no? Y en él se revela que 2 grandes médicos cartageneros andan detrás de este personaje que está compuesto realmente de 2 personajes reales, ¿no? Por una parte está Enrique de la Vega y por otra parte está un gran cirujano, creador del Hospital del Niño en Cartagena, que fue el doctor Franco Pareja. Muchos de las virtudes y de los defectos que aparecen en el personaje de Juvenal Urbino probablemente procedan de estos 2 personajes reales, ¿no? Que fueron muy cercanos a García Márquez y, bueno, pues formaron parte del cuadro médico que atendió a su familia
en el tiempo en que vivió en Cartagena de Indias. Por otra parte, otro de los personajes que se analiza es el médico francés de Macondo, pues que aparece centralmente en la novela, la primera novela de la historia literaria de García Márquez, que es La hojarasca, ese médico que fallece se suicida colgándose de las vigas de su casa en Macondo, que realmente es la aracataca de su infancia, y que reaparecerá también 2 veces en 100 años de soledad. Por tanto, es un médico, el primero de sus ficciones, que para mí tiene una importancia clave, puesto que es el que marca un poco una forma de proceder, una forma de revestir los personajes de su vida en personajes de ficción. Por otra parte, estaría también el doctor Octavio Giraldo, que es el médico que aparece en La mala hora y aparece también en El coronel no tiene quien le escriba, y también en uno de sus cuentos que conforman la colección de Los funerales de la mamá grande. Si recuerdan La prodigiosa tarde de Baltasar, ahí también se menciona al doctor Octavio Giraldo. Hemos sabido que detrás de este personaje no hay duda de que se encuentra un médico argelino, que es el doctor Mohamed Tebal. Los pormenores de este hallazgo los cuento en los médicos de Macondo. Y hay también otro detalle que no me resisto a morderme la lengua para contarles a ustedes, y es que probablemente Melquiades, el personaje de Melquiades de 100 años de soledad, probablemente fue también un médico que él conoció durante su estancia en México, especialmente en Cuernavaca. Quizás les pueda leer algo al respecto, y así pueden también conocer un poco el interior misterioso, ¿verdad?, de este libro que se llama Los médicos de Macondo y que publicó la Fundación Gabo. Dice: por otra parte, a mediados de los años 60, Gabo conoció en México al médico español Augusto Fernández Guardiola, con quien trabó muy cercana amistad. Fue profesor en la Facultad de Psicología de la UNAM y era un referente internacional en el estudio de las bases neurofisiológicas de la epilepsia y del sueño. Su amistad nació desde que fueron vecinos de residencia en la localidad de Cuernavaca, y hay numerosos testigos de largas tertulias donde el fútbol, la política, la literatura y la neurofisiología cerebral se mezclaban al calor de unos tragos, brillando ya en el cristal de las botellas la luz de la madrugada. Se dice que el doctor Fernández Guardiola prestó al novelista su máquina de escribir para que pudiera seguir trabajando allí en 100 años de soledad. Gonzalo García Barcha, hijo del escritor, duda sobre este punto, pero sí le consta que la autopsia de Santiago Nassar se gestó en una de esas noches y los médicos asistentes la fueron vistiendo con el rigor forense y la terminología oportuna para que acabara siendo tan creíble como hoy nos resulta. Al publicarse 100 años de soledad, en 1967, muchos de los familiares, discípulos y colaboradores científicos del doctor Fernández Guardiola creyeron verlo reflejado en el personaje de Melquíades. Y parece razonable. A fin de cuentas, Fernández Guardiola pasaba sus horas más felices encerrado junto a otros iniciados en el espacio de asombro del laboratorio, y fue, como lo fue Melquíades, un sabio nómada que dedicó su vida a desentrañar y a dar a conocer a otros la magia cabalística del cerebro. En el estrecho cuarto del Departamento de Electrofisiología, Fernández Guardiola seguía con el dedo el trazado enigmático de tinta en el rollo de papel de los electroencefalogramas. Lo hacía con la misma apabullante soltura con que Melquíades leía y escribía en sánscrito los rollos de sus pergaminos.
Ambos perseguían lo mismo. El médico, desvelar el significado oculto de nuestra consciencia, y el gitano, reescribir en clave simbólica esa consciencia de todos nosotros que se asoma y nos retrata en sepia en la historia familiar de los Buendía. En fin, yo creo que podemos dejarlo aquí. Silvia me había pedido unos 15 minutos de grabación y yo creo que ya he superado el límite de su paciencia, ¿verdad? Y de su cortesía con este tiempo en donde les he hablado, aparentemente, les he hablado de un libro, Los médicos de Macondo. Pero si les soy sincero, yo realmente les he hablado de un puente entre la medicina y las humanidades, que no son territorios tan distantes. A fin de cuentas, la literatura nos permite conocer al ser humano mejor, que es también el objetivo que tiene la medicina, interpretar y conocer mejor al ser humano sano y enfermo. La literatura es también un magnífico ejercicio de empatía. Hoy que se cultivan tanto los músculos en los gimnasios, hay un verdadero gimnasio de empatía que es la lectura y la literatura en general. Es un momento en el que podemos practicar las sintonías afectivas con los personajes, las simpatías y también, ¿por qué no?, las antipatías que puedan despertarnos. Y hay también otro punto interesante de conexión entre la medicina y las humanidades, que es que a fin de cuentas la medicina es también un arte narrativo. Fíjense que el arte médico comienza cuando el paciente se sienta frente al médico y el médico le hace 3 preguntas. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuye? Estas 3 preguntas, que conocemos como las 3 preguntas hipocráticas, se vienen haciendo desde el siglo IV antes de Cristo y son el diálogo socrático que da inicio a cualquier acto médico que pretenda llegar a un diagnóstico y a un tratamiento. Ha sido un placer estar con ustedes este rato. Fuerte abrazo desde España.